mikro eta kamera matauta eduki, eta gero galdera egiterakoan biztu biak, zuen izena eta edabidea esan eta galdera egin, bale? Betiko moduan, euskeraz hasiko gara, eta gero erderazko txanda. Decía que, egunon, vamos con la rueda de prensa telemática de Gaizka Garitano, ya sabéis un poco el procedimiento, mantenemos micro y cámara apagados y para hacer la pregunta las encendemos, decimos nombre y medio de comunicación. Venga, Aritz Gallestegui, así. Eguardion, Gaizka, hasteko zorionak, kontratu luzapena gaitxik. Urtebeteko hitzarmena adostu duzu klubarekin, epeari dagokionez ona da, gustuko duzuzuk urtebeteko kontratuak, eta hala bada, zergaitik nahi izaten duzu urtebeteko kontratuak. Bueno, kaixo, eguardion. Bai, pozik nago, egia esan ondo iruditzen zait, ez? Nire funtzionatzeko era hola da, eta nire ustez klubak ere ondo ikusten du. Alde batetik niri exigentzi bat suposatzen dit horrek, badakite epe motzean emaitza honak lortu behar ditu dela, eta talde ondo jun behar dela, nahi badut hemen jarraitu, eta bestela atletiki nire ustez errestasunak ematen zaizkio modu hontan baita ere, noizbait nahi badu entrenatzailea aldatu edo beste batek harri, ni hemengoa naiz, eta errestasun hori ukitzeko edo ukitzea talde klubak ere ondo ikusten dut, ez? Eta nire ustez biontzat ona da, eta atletikentzat ona dana, niretzat ere ona da, ez? Bai, Gaizka, Ramon Basaldua Bizkaia irratikoa nire irudia ez tozu ikusiko, zorionak kontratua barritzea gaitik. Zelan ikusten dozu taldea 11 jardunaldi honei begira? Zer egin leike? Apa, gaixo, Ramon. Bueno, behitu, azkenean beti hitz egin izan dut helburuetaz, eta helburuak epe luzeranik oso urrut ikusten ditut, eta bueno, nire ustez futbolak epe motzean funtzionatzen du, eta orain gehiago, eta bueno, argi daukagu, ez? Hilabete eta piku hontan, 7. postu hori eskuratzea izan behar da gure helburua, ez daukagu errez, badakigu 5 puntu atzetik goazela, eta partidu zailak ditugula aurretik, baina helburu bezala, hilabete eta erdiko epe motz hori izan da, eta partiduakoen jarraian jokatuta, argi daukagu gure helburua hori izan behar dela, ez? Saiatu Europan sartzen eta 7. postu hori eskuratzen, ez? Bai, egunon, Gaizka, Jorge Zerrato naiz, Euskal Telebistakoa, ez nauzu ikusiko, Casa Herrero kutsara palo esaten dal moduan, ez dauka kamararik. Bueno, egunon eta zorionak kontratua berritzeagatik. Ez dakit, egoera ezoikoa da guztiz, jokalarien antzuna zelangoa izango da, esan nahi dute, ze berritasun egongo dira partidua jokatzeko orduan, zein da zuen bildurra egoera berezi honen aurrean? Apa, Jorge, eskerrik asko, lehen da bizi. Bueno, behitu, asko hitz egiten da, ez? Egoera berri honi buruz, baina egia da, ez daukagula aurreko esperientziarik balorazio konkretu bat egiteko. Ez dugu modu honetan inoiz bez jokatu, ez da entrenatu ere ez, aurre denboraldia oso atipikoa izan da, gero jende bari jokatuko dugu, 5 aldaketa egongo dira, beroa egingo du, 1000 baldintza edo, bueno, ez dakit 1000 baina baldintza asko ezberdin, bai entrenatzeko orduan, bai aurre denboraldia egiteko orduan eta prestatzeko orduan, eta gero jokatzerakoan ere dana oso ezberdina izango da. Orduan ez dakigu ezin dugu egin aurreko balorazio bat. Ikusten ari gara Alemaniako ligan adibidez gauza batzuk ari direla gertatzen, eta suposatzen dugu kontu handia eduki beharko dugula gauza batzuekin, eta egoera ezberdin baten jokatuko dugula, baina nire ustez gaur egun bai bizitzan, bai futbolean, egoera berri batera ondoen ohitzen dana horrek aterako du abantaila, ez? Jakin konpetitzen, baldintza berri hauetan, eta hortara lehen moldatu behar gara. Baina bai, zuk esaten duzun bezala oso ezberdina izango da. Gaizka, bigarren denboraldia da zuretzat Atletikeko entrenatzaile moduan, oso egoera zailean hartu zenuen taldearen
ardura eta egoera iraultza lortu zinuan, eta aurten berriz kopako finalerako sailkatza lortu da Atletikek. Bietako seri ematen diozu balore gehiago. Alegia, zulotik urtetzeari edo Atletik kopako finalera eramateari. Bueno, bietara, ez, bietari, baina nire ustez, pasadan urtean hori, taldea oso dinamika txarrean zegoen egia esan da, eta behin zuloan eta oso behan sartzen zarenean ez da bat ere erreza hortik sartza ikusi dugu aurten, ez, pixkat behan dauden taldeak, zaila egiten zaio hortik ateratzea, eta guk lortu gendun segituan betik ateratzea, dinamikari buelta ematea, eta danon artean, behitu azkenengo partiduan, Sevillara joatea, postu, 6. postuagatik borrokatzen, ez? Eta hori, suposatzen dut, ez dala erreza, danon laguntzarekin lortu genduen, eta urtean, egia da, ligari oso hasiera ona eman geniola, goian jarri ginen hasieratik, baina gero egia esan da, behin kopa hasi zanean, 3 egunetik behin jokatzen, eskendun nivela mantendu ligan, eta kopari eman genion kriston garrantzia, eta azkenean ondo atera zitzaigu, baina orain 11 jardunaldi gelditzen dira, eta oraindik lana ez dago eginda, orain liga daukagu helburu bezala, eta oraindik 11 partidu asko dira, eta oraindik lanak egiteke daude, ez. Bai, Gaizka, Ramona Sostabe, berezitasun asko 11 partidu honei begire, baina azpimarragarriena edo Samamez utxik ikustea, Samamez bakarrik, partiduak ateak itxita ikustea. Eta zelan pentsatzen dozu igarriko dozuela hori, zeueri entzunde beti esaten dozue, Samamezek asko emoten deutzala taldeari. Eskerrik asko. Falta eukiko dugu, jendearen falta, beti gure kasuan, gure zaletuek asko bultzatzen gaituelako, eta, baldintza horietan egongo dira besteak ere bai, beste zelaietara goazenean ere, besteen zaletuak ez dira egongo, eta gure kasuan asko botako dugu falta, baina hortara ohitu behar gara, ez? Gutxik egongo da zelaia, eta hor konpetitu behar dugu gure jendearen laguntza barik. Kaixo, Jorge Garratonaiz berriro, Gaizka, nik galdetu nahi nuzuke, duela gutxi ebakuntza egin dioten jokalariari buruz eta agurrez esan dionari buruz, aritze aduriz, jaken nahi nuke, golatuko zara, naiz eta jagun batzu pasatu diren, Barsari gol hori egin zionean, gol ikaragarria, zoritxarrez azkena izan da, zu aulkian zinen, zer sentitu zenuen momentu horretan, nola bizi izan zenuen, eta bestalde nola definituko zenuke aritza duriz, jokalari moduan eta pertsona moduan. Eskerrik asko. Pixkat egun hartan gertatu zena, gogoan daukagu, ez? Kriston gola sartu zuen, baina baita ere, hor pixkat berak bizi izan duen egoera, ez? Aurreko egunean, pentsatzen geunden, bai nik asko hitz egin dut, azkenengo 2 urte hauetan aritzekin, partidu aurretik ze modu zegoen jokatzeko, 20 minutu jokatzeko, 10 minutu, 15 minutu, hor ibiltzen ginen askotan hitz egiten, ez, kriston mina zeukalako, eta partidu horren aurretik, esan da, esan oso ondo aurkitzen, eta zalantza genituen, eta azkenean atera genuen, ez, 5 minutu, 7 minutu partidu hortan, eta kriston gola sartu zuen, ni ere harrituta gelditu nintzen, ze aurreko egunean oso gaizki ikusi nuen, entrenamentuan orduan, horrek pixka bat definitzen du, aritz, ez, bai pertsona bezala, klubean egin duena, eta azken momentura arte eman duena, eta gero batez ere bere lehiakortasuna, ez, beragatik hitz asko esan dira, edo definitu dute, jente askok, eta nik zer daukat esateko, ez, baina bai oso tipo lehiakorra, batez ere taldearentzat oso ona. Kalidadea, bai rematea, gola, hori guzti hori badakigu, baina, azkenean oso exigentea bere buruarekin eta bere ondokoekin baita ere, eta niretzat placer bat izan da 2 urte hauetan berarekin egotea, ez. Gaizka, nire partetik azkena, 2 batean egin behar dizkizute, batetik esan duzu denboraldi aurre ezoikoa dela, momentu honetan, eta oraintxe
danok batera entrenatzen hasi zareten honetan, nola dago taldea, euneko zenbatean dago taldea, kontuan hartuta hemendik 10 egunera lehiatzen hasiko zaretela, eta bestalde, epe laburrean emaitzak eskatzen du gorengo mailako futbolak, baina era berean Atletiken belaunaldi aldaketak ere egin behar dira, eta badatorrela dirudi nola kudeatzen da guzti hori? Bueno, azkenengotik hasiko naiz. Belaunaldi aldaketa hori urtero gertatzen da Atletiken, ez? Pixkanaka, beti izan da horrela, sarrenak edo denbora gehiago daramatenak atera egiten dira, pixkanaka, eta gero arrobiti juten da jendea igotzen, ez? Azkenengo bi urte hauetan, ikusi dugu nola Unai Simonek toki hartu duen, Unai Lopezek, Besgak, Unai Vencedorrek jokatu du, Kordobak, Oian Sanzetek azken aldi honetan asko jokatu du, Gaizka Larrazabal hor dago, beti jentea dator, eta, bueno, pixkanaka prozesu hori urtero egiten da, ez? Hori gure klubean oso normala da eta naturaltasunez egingo da, ez? Azkenean, urte bukaeran beti balorazio bat egiten da, ze postutan hobetu dezakegun, Arrobitik edo Bilbao Atletiketik nortzuk igotzen diren, eta lehenengo taldetik nortzuk ez duten renovatzen, hori denboraldi bukaeran ikusiko da, baina prozesu natural bat da, eta prozesu natural bat izan da beti danik hemen gure klubean, ez? Eta lehenengoa zein zan, Aritz, ahaztu indut. Taldea, momentu honetan, nola dagoen, ze puntutan dagoen kontuan? Bai, oso zaila da, jakitea, betu, nire ustez oso gutxi hitz egin da, ez, aurre denboraldi honi buruz, baina nik zailtasuna handiena ikusten dut ez dugula lagun arteko partidurik jokatuko, eta horrek egiten du bi gauza, ez, bat ez dakizu oso ondo nola dagoen taldea, sentsazioak oso onak dira, gure taldea ikusten dozunean fizikoki entrenatzen, sentsazioak oso onak dira, baina ez daukagu referentzirik, ez dugulako lagun arteko partidurik jokatu, eta batez ere, 80 minutura inor ez dalako iritsi, ez? Egon zaitezke ondo entrenamentu baten, entrenamentu luze bat egin, baina 80 minutu jokatzea gauza oso ezberdina da, eta hori lagun arteko partidutan hartzen da, eta ez dugu aukerarik izan, beraz, talde guztiak berdin gaude, hori bai, eta inkognita bat, bai gure taldea, bai beste guztiak, ez dugu eduki denborarik taldea ikusteko, edo 11-11 konta entrenatzeko ere, oin hasi gara horrela entrenatzen. Eguardión, Gaizka, y antes que nada, Soriona por la renovación, ya lo veía venir, te dije. Por un lado, te quiero preguntar, lo has comentado en euskera, el estado físico del equipo, por un lado, y ligado a esto, si crees que el Atlético de Madrid era el peor rival que os puede tocar, teniendo en cuenta lo físico que es y cómo estáis de fuerzas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pues, lo mismo que he dicho antes, ¿no? Es hablar por hablar. Las sensaciones son muy buenas viendo al equipo, entrenar, pero no tenemos referencia porque para mí una cosa muy importante son los partidos amistosos de pretemporada, no solamente para corregir cosas del equipo, sino para irte a 90 minutos, ¿no? Que los jugadores tengan 90 minutos en las piernas, y no lo podemos conseguir, y eso a través del entrenamiento es muy difícil de simular. Por lo tanto, ahí tenemos todos los equipos esa preocupación de no tener esa referencia de cómo estamos yendo a 90 minutos. Y luego, pues, que la pretemporada ha sido totalmente diferente en metodología, y que hemos tenido muy poco tiempo para entrenar todos juntos y para hacer trabajos de 11 contra 11 en todo el campo, prácticamente nada de tiempo. Entonces es un poco todo una incógnita, ¿no? Lo que sí es que tenemos que amoldarnos lo mejor posible a estas nuevas situaciones, y en el fútbol yo creo que como en la vida, ahora mismo tienes que amoldarte a las nuevas situaciones, a los nuevos problemas que tienes, y el que mejor se adapte a estas nuevas situaciones es el que va a sacar ventaja, ¿no? Y en cuanto al rival, pues está claro que tenemos rivales difíciles de aquí a final de temporada, pero bueno, yo no creo que nosotros seamos un rival fácil para nadie tampoco. Nos viene un rival fuerte que está jugando por entrar en Champions, que viene de ganar dos partidos al Liverpool, cosa que yo creo que ningún equipo en el mundo sería capaz, pero
también nosotros somos un buen equipo y ya les ganamos el año pasado 2-0 también y ¿por qué no? Puedo soñar con repetirlo, ¿no? Eguerdión, Gaizka, desde fuera, como decía Jon Zubieta, parecía que había pocas dudas respecto a tu renovación. ¿Tú has tenido en algún momento en todo este proceso, en estos meses, algún tipo de duda? Opa, que yo. No, el club ha tenido siempre contacto conmigo y me ha dicho las cosas muy claras desde el principio y la comunicación entre nosotros es muy fluida, entre el presi, entre Rafa, todo el mundo que está en el club y yo, y al final todos intentamos remar para el bien del Atleti y no ha habido ningún tipo de problema, siempre la comunicación ha sido muy fluida, pero bueno, como ya hemos hablado algunas veces de esto, no sé, yo entiendo que al final, cuando se acerca el final de tu contrato, es cuando tiene que valorar el club cómo está el equipo, lo que has hecho para poder renovarte, no antes. Más cuando se trata del caso del entrenador, ¿no? Que está siempre en el fútbol, pues que de una semana a otra siempre está valorándosele, ¿no? Y luego más en el caso mío, que soy del Atleti desde pequeño y que soy de aquí, también quiero que el club pues siempre tenga la libertad al final de temporada de decidir si quiere continuar conmigo o no. Gaizka, José Manuel Monge, Onda Vasca, Soriona por la renovación. 3 en 1, factor campo, ¿cómo ves con lo que estamos viviendo en la Bundesliga? Tema de los 5 cambios y las lesiones. ¿Qué te parece todo esto? Que parece que son los 3 grandes pilares sobre los que se puede mover el inicio de la competición. Kaixo. A ver, el factor campo pues, estadísticamente está cambiando por completo. Normalmente antes siempre ganaba, o por estadísticas, más posibilidades de ganar cuando jugabas en casa, y ahora, bueno, solo han pasado 4 jornadas, creo, de la Bundesliga, pero está ganando más los de fuera de casa. Ahora mismo es increíble el porcentaje que está habiendo a favor de los que juegan fuera de casa. No sé si eso se va a mantener con el tiempo, pero lo que está claro es que el factor campo ha perdido peso y ya lo temíamos que eso iba a ser así y va a ser así, que el factor campo seguramente va a perder bastante peso, ¿no? El tema de los 5 cambios, pues no lo sé, se ha hablado mucho de eso, pero nadie sabe si eso va a venir bien o no. Supongo que eso siempre viene mejor a los equipos grandes, que siempre tienen 5 o 6 jugadores en el banquillo que hacen las diferencias en los últimos 20 minutos. Por lo tanto, si alguien va a beneficiar los 5 cambios, siempre va a ser a los equipos grandes. Y las lesiones, pues tampoco hay nada probado, pero todos hacemos pensar que si no hemos tenido pretemporada, hemos estado 2 meses en casa los jugadores y no hemos podido ni entrenar 11 contra 11, una pretemporada atípica, sin tiempo, con una metodología de trabajo nunca aplicada, porque hemos trabajado de 2 en 2, de 3 en 3, y vamos a empezar a jugar cada 3 días encima, pues hombre, lógicamente todo hace indicar que habrá más lesiones, pero tampoco tenemos ningún dato que parece que en Alemania está habiendo más lesionados que lo normal, pero lo lógico es que haya alguna lesión más, ¿no? Y entre en lo de la gente y que no haya, pues sí que está claro que se está perdiendo el factor campo y bueno, nosotros tenemos 6 partidos en casa, uno más que los que tenemos fuera, y luego nosotros también somos un equipo que la gente nos empuja mucho y que la vamos a echar de menos, pero como te digo, eso nunca va a servir de excusa porque, como he dicho antes, la capacidad de adaptación en esta sociedad y en el fútbol es fundamental, ¿no? Pasar de unas condiciones a otras y saber adaptarte. Y el que mejor se adapta es el más competitivo y el que más cerca está de ganar. Opa, Gaizka, Gorka Citores de Onda Cero. Lo primero es Orionak. Al hilo de lo que estás comentando y lo acabas de decir en la última respuesta, tenéis un partido más en casa y se pierde ese factor campo. Fuera, a lo largo de la temporada, no habéis sacado grandes resultados positivos. No sé si lo uno compensa lo otro. ¿Y qué crees que va a ser más definitivo en estas 11 jornadas? Si precisamente ese factor campo que desaparece, si el estado físico de las plantillas después de 3 meses sin un partido oficial en el que competir, si la calidad de los propios futbolistas va a seguir marcando más diferencias. Gracias.
Apa, eskerrik asko. Bueno, no sabemos, es que es todo hablar por hablar, porque nunca se ha jugado en estas condiciones, ni de preparación, ni de los partidos cómo van a ser. Lo que tengo claro es que tenemos que saber competir en esas circunstancias, pero sí que es verdad que pues bueno, vamos a jugar cada 3 días, lo cual a nosotros nos suele condicionar bastante. Vamos a tener más partidos en casa, como bien dices. Vamos a ver si es que en casa, donde normalmente hemos conseguido muy buenos resultados, podemos seguir manteniendo el nivel, pese a que no tengamos gente, y si fuera, pues podemos mejorarlo, ¿no? Venimos de ganar 1-4 en Valladolid también y somos capaces de hacerlo bien, pero es verdad que, bueno, históricamente y en los últimos 10-15 años está claro que el Atleti ha sacado mejores resultados en casa, pero tenemos que amoldarnos a las condiciones que se van a dar, y hablar sobre lo que va a pasar es hablar por hablar, porque nadie ha vivido esta situación. Entonces tendremos que probarnos día a día y tratar de ganar el primer partido y ya pensar en el segundo. Gaisca, Raúl Jiménez de Radio Popular de Bilbao. Quería preguntarte por el futuro, el tuyo ya se conoce, el de Aritz también, el de San José y Beñat. No sé si cuentas con ellos, si es una decisión de club, si tú ya has dado tu opinión, si le habéis trasladado ya lo que queréis hacer. No sé, que me digas lo que puedas. Gracias. Pacaixo. Bueno, en cuanto a Sanjo y Beñat acaban contrato, y la comunicación con ellos es fluidísima, y ha sido fluidísima. Quedan 11 partidos por delante y ahora ellos están entrenando magníficamente y centrados en estos 11 partidos. Al final de estos 11 partidos volveremos a hablar con ellos y expondremos la situación, ¿no? Porque 11 partidos dan para mucho, y veremos cuál es su situación al acabar la temporada. Está Unai Vencedor, está Peru, está Dani, está Sanjo, está Beñat, están Unai López y Vesga. Tenemos gente ahí, y al final de temporada valoraremos, pero siempre hablando con ellos, con la comunicación que hemos tenido desde el principio de temporada con ellos, que la seguimos teniendo muy fluida, porque son dos jugadores, aparte de ser dos jugadores excepcionales, son dos personas de 10, y ahora mismo ellos les tenías que haber visto entrenar hoy, ¿no? Están trabajando muy centrados en estos 11 partidos, y cuando acabemos pues decidiremos qué es lo que, y ellos también hablaremos, cuál es su opinión y la nuestra para seguir o para no seguir, ¿no? Al final de temporada. Sí, Gaisca, Ramón Rosa de la agencia EFE, Soriona por la renovación. Sorprende, tal y como van las cosas, los números, como dijo el otro día Óscar de Marcos, no tienen mucha defensa porque se defienden por sí solos. Sorprende, por lo menos sorprende a mí, que no os animéis el club y tú a una renovación más larga, ¿no? Vais año a año, entiendo que puede ser así, pero ¿por qué no os animáis a una relación más larga? Y otra cosa, en lo estrictamente futbolístico, ¿qué es lo que más te preocupa para el regreso? Pacaixo, eskerrik asko. Bueno, pues porque la relación de confianza que existe con el club es máxima, y yo siendo de aquí, siendo socio desde pequeño y todo, pues es sencillo, ¿no? Si el Atleti quiere seguir contando conmigo, va a seguir, y tampoco yo quiero, por mí sería mucho mejor, ¿no?, renovar 2 años o 3 años, para mí sería egoístamente mejor, pero creo que no. Para el Atleti es bueno que renueve 1 año y que yo me tenga que ganar siempre la renovación año a año, y que el Atleti, el día que quiera cambiar de entrenador, pues porque lo considera oportuno, lo pueda hacer. Habiendo esa relación de confianza no va a haber ningún problema, ¿no? Y eso no ha sido tampoco ninguna discusión con el club ni nada, ¿no? Vamos a ver, primero acabar estos 11 partidos lo mejor posible y tratando de pelear por entrar en Europa, y luego pues ya iremos viendo al final durante el año que viene cómo van las cosas, y al final siempre tenemos que tratar, ¿no?, que siempre el Atleti tenga el entrenador que quiera tener, y que para eso no esté atado o que tenga ataduras contractuales, ¿no? En cuanto a lo que más me preocupa futbolísticamente, bueno, me preocupa que tenemos que jugar cada 3 días, ¿no? Nosotros somos un equipo que le mete mucha tralla, mucha alta intensidad, muchos metros a alta intensidad, y cuando jugamos cada 3 días notamos, porque hay equipos mucho menos físicos que notan menos, pero nosotros somos un equipo de mucha tralla, de mucha presión, de mucho desgaste,
porque muchas veces jugamos contra equipos que en calidad nos ganan y tenemos que sobreponernos metiéndole mucho ritmo al partido, mucha presión, y eso cada 3 días suele pesar normalmente, ¿no? Entonces tenemos que tener a todos enchufados, porque en cualquier momento vamos a necesitar de todo el mundo, ¿no? Gaizka, Ramón Hernández, Radio Nacional de España, primero Soriona por la innovación. En los 2 últimos años la plantilla ha ido perdiendo referentes importantes en el vestuario. El año pasado Marcho Susa, Gaste muchos años en ese vestuario. A ver qué pasa con Beñat y San José esta temporada, ya lo has comentado antes. Me preguntaba por si te da un poco de vértigo ese cambio generacional que ya se ve que está llegando, que ya está aquí, y que si eso crees que puede ser pues, un obstáculo o lo contrario. ¿Cómo ves esa situación? Gracias. Paqueixo, es que ricasco. Bueno, claro que estamos preocupados cuando se va haciendo un relevo generacional que pasa todos los años, ¿no? Pero joder, ahora venimos de años donde están empezando a ser veteranos y mayores, gente que ha sido muy importante para el club, no solo a nivel de rendimiento en el campo, ¿no? Sino a nivel humano, que eso es lo que más me preocupa a mí. Los jóvenes que están entrando ahora, que cada vez están teniendo más minutos y estamos dando paso a gente más joven, no solamente van a tener que dar en los próximos años el nivel que han dado o que están dando todavía jugadores que están pasando de los 30 y que han sido y son referentes en el equipo a todos los niveles, sino que también se tienen que preocupar muy mucho en lo humano de poder tener el nivel que han tenido y que tienen esos jugadores, porque están ahora, pues Adu está que va a dejar, el año pasado fueron Mikel Rico, Iturraspe y Susa, si ahora acaban contrato Sanjo y Beñat, el año que viene acaban Demar, Raúl. Esos jugadores no solamente son y han sido muy buenos, sino que a nivel humano, o sea, son increíbles, y me preocupa, o por lo menos tenemos que estar muy preocupados de que todos estos jóvenes que están apareciendo ahora y que están jugando y que van a ser el futuro del Atleti se preocupen muy mucho de tratar de dar el mismo rendimiento que están dando y han dado los demás, pero sobre todo que humanamente sepan que están en un club diferente y que la manera de comportarse tiene que ser diferente, y en eso tienen que todavía, les queda mucho que aprender, ¿no? ¿Qué tal, Gaizka? Me sumo a las felicitaciones, soy Rafa Beato, de Radio Marca. Y te quería preguntar, al hilo de tu renovación, felicitaciones para todo el cuerpo técnico, evidentemente, y para ti, que estás examinado y que todo el mundo día a día está viendo lo que haces, lo que dejas de hacer. ¿Qué le dirías a toda esa gente que no comulga con tus ideas, que no le gusta el equipo como juega, que dice que si los chavales no tienen mucha presencia, que bueno, hay detractores, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? Y en otro sentido, ¿qué piensas cuando un entrenador como Quique Setién, que dirige al Barcelona, dice que le perjudica esto de los 5 cambios? Y al hilo de jugar a puerta cerrada, ¿qué te parece el hecho de que algunos clubes, algunos equipos hayan cambiado de escenario? Que el Madrid no vaya a jugar en su campo, que el Levante tampoco, en el mismo campo donde ha empezado la competición. Gracias. Apaga eso, es que ricasco, Rafa. Bueno, al final, cuando eres el entrenador del Atleti, cualquiera que ha sido entrenador del Atleti, siempre, lógicamente, la figura del entrenador siempre es valorada, y unos les gustará más, otros menos. En ese aspecto, máximo respeto, y al final estamos para lo que opine la gente, para el que le guste más, le guste menos. En eso somos los entrenadores en todos los equipos, tenemos que aceptar lo que hay, ¿no? Lo único, lo de los jóvenes, eso sí que no te lo puedo aceptar, porque eso no es verdad. Están jugando muchísimos jóvenes, está viendo, como vosotros decís, un cambio, un relevo generacional, apuestas de mucho riesgo y que hemos hecho, y metiendo en el campo gente muy joven cada día más, y entonces eso sí que no es así, que no te la compro, porque eso no es verdad, ¿no? Estamos jugando con gente joven, ¿no? Y lo demás, pues ya te digo, intentar siempre respetar las opiniones de todos los demás. Como entrenador, y como entrenadores que somos de primera división, siempre vas a tener gente que esté a favor, gente que esté más en contra. Eso nos va a pasar en cualquier equipo que estemos, ¿no? Aupa Gaizka, Alberto Negro de Radio Euskadi, Sorionak. La profesión vuestra, todos sabéis, es muy volátil.
En estas circunstancias, ¿hubieras preferido que la final de Copa se jugase ahora, aunque fuera sin público, porque estabas a tan solo un partido de pasar a la historia como entrenador del Athletic, a jugarla no se sabe cuándo ni cómo? Sí, yo creo que todos queríamos jugarla ya cuanto antes, ¿no? Encima acabamos ganando los 2 últimos partidos, pasando a la final de Copa, veníamos de romper una dinámica mala a pasar a una muy buena en esa semana, y para nosotros haber jugado la Copa, y también egoístamente, ¿no?, el poder ser parte de eso, ¿no?, porque si se juega en un futuro nunca sabes, sobre todo el entrenador, si va a poder ser parte de eso o no, pero bueno, desde luego lo que teníamos todos clarísimo, pero muy claro, es que la final tenía que jugarse con la gente, porque nosotros jugamos para la gente, para los aficionados del Atleti, y una final sin la afición del Atleti, a mí no se me hubiera... O sea, prefiero no estar yo el día de mañana cuando se juegue que no esté la gente. O sea, es que sin la gente, tú imagínate ganar lo que se había hablado de jugar en Mendizorroza o así con el campo vacío. Imagínate ganar una final de Copa y no poder ni celebrarlo prácticamente ni nada, ¿no? Eso creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza, y han hecho muy bien en aplazar la final. Hola Gaizka, José Manuel Amoros para Mediaset. Algunos equipos empiezan a preparar o a consultar volver con público en la competición. ¿Qué opinión tienes de volver con público? Si tú también querías un San Mamés con tu gente, y si crees que adulteraría la competición. Gracias. Hola. Bueno, claro que quiero que juguemos con gente, porque además eso va a ser la mejor señal de que la sociedad está bien, y de que en cuanto a salud y que las cosas se van normalizando, ¿no? Pero no es una cosa que dependa de nosotros. A mí me encantaría ver cuanto antes gente en San Mamés, pero todos debemos de ser cautos y respetar un poco lo que diga Sanidad, lo que nos manden, y una vez de que se pueda, sí que evidentemente bien, será bueno para el fútbol, pero sobre todo será bueno para la sociedad, ¿no? Será que hemos vuelto a la normalidad y que la gente puede volver a salir. Hola Gaizka, muy buenas. Alfonso Herrán, del diario AS. Un par de cuestiones. ¿Qué supone para ti el hecho de estabilizarte o de tener continuidad en el Athletic después de 2 experiencias, entiendo que amargas, en Valladolid y en el Depor? El hecho de tener esa continuidad, ¿no?, que dices que siempre se os pone la lupa. Y por otro lado, ¿qué hoja de ruta tenías marcada? Comentaste un poco antes de todo esto de la pandemia que no estaba el trabajo hecho, que querías esperar. ¿Qué idea tenías de dónde poder ya renovar? Gracias. Bueno, las experiencias de Valladolid fue muy corta, y en La Coruña considero una muy buena experiencia. De hecho, después de La Coruña y que me marché yo, que el equipo nunca estuvo en apuros, después de marcharme yo, al año siguiente mira dónde está el Depor, ¿no? O sea, que en ese aspecto la experiencia de La Coruña la considero deportivamente más que positiva, y ahora, pues bueno, el estabilizarme en el club me da, pues me pongo contento, porque al final ahora mismo yo no solamente me veo como un profesional, como un entrenador, sino como alguien que está dirigiendo al club del que es y del que quiere, ¿no? Y entonces es una doble responsabilidad, pero también cuando las cosas van bien o medianamente bien, me alegro doblemente, ¿no? Porque mi carrera profesional está bien, pero sobre todo porque el Atleti, mientras siga aquí, pues será que mal no van las cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, en ese aspecto pues estoy contento, pero siempre tenemos que pensar en mejorar, y nos quedan 11 partidos por delante, y vamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué más me has dicho? ¿Me has preguntado también? Sí, la idea que tenías un poco antes de todo esto del estado de alarma, si tenías pensado después de la Copa o que acabara la temporada para renovar. Sí, tenía hasta el final de temporada, porque ya he comentado más de una vez, ¿no? Yo creo que la labor de un entrenador cambia mucho de semana a semana, porque al final somos los que nos llevamos los palos cuando pierde el equipo, cuando los que generamos más confianza o más desconfianza según sean los resultados. Y bueno, hacer las cosas 6 meses antes o 7 meses antes no. Sí, quizás si hubiera estado en otro equipo, pero no. En el Atleti tienes que esperar ahora hasta el final y para ver si las cosas siguen bien, si el club está contento contigo y si están contentos contigo, para tener la legitimidad de poder seguir, ¿no? Aupa, Gaizka, José Ángel Peña, Cope Bilbao, otra vez. Ha sido te ha tocado ser el último entrenador de Aritz Aduriz. ¿Queda algo por decir de él?
Yo creo que no, que se ha dicho todo, ¿no? Ha sido para mí muy especial porque en estos 2 últimos años le he cogido pues en lo último suyo, ¿no? Y hemos tenido conversaciones pues muy potentes, ¿no? Días antes de partido, mismo días de partido, no sabíamos si podía jugar, si no podía jugar, si infiltrándose podía jugar 10 minutos, 20 minutos. He tenido que abrazarme a él muchas veces y pelearme con él muchas veces porque es un jugador muy competitivo, de mucho corazón, y él siempre quería más, su cadera no le dejaba, y ha sido una relación magnífica, ¿no? Muy intensa entre los dos, y bueno, le valoro mucho. Como jugador no tengo nada que decir de él porque ya él con lo que ha hecho en el campo ya se define, pero como persona pues es una persona muy importante y que en los próximos años es una pérdida muy importante a nivel futbolístico, porque a nivel futbolístico ha soportado el bagaje goleador del equipo en los últimos años y ahora no le vamos a tener, ya casi no lo hemos tenido ya este año porque no ha podido jugar, y el año que viene no estará, ni estos 11 partidos tampoco. Opa, Gaizka, de nuevo, Orcacitores de Onda Cero. Con la final de Copa aplazada, evidentemente, ya al próximo año, cuando sea, la única vía para alcanzar plaza europea es la Liga. Ahora mismo separan 5 puntos del 7º clasificado, el Valencia, quedan 33 en juego. Hay equipos también por el medio. No sé cómo lo ves de factible esa pelea, esa lucha, ese objetivo, y si has empezado ya a hacer cuentas con todo lo que hay por delante. Sí, a los jugadores desde el primer día les he dejado muy claro cuál es el objetivo que tenemos en estos 11 partidos, ¿no? Siempre hablamos de que en el fútbol los objetivos tienen que ser a corto plazo, pero esto nos viene bien porque es un corto plazo, es una competición pues como si fuera una Eurocopa, un Mundial, o estas competiciones de un mes y poco, en los que el objetivo tiene que ser intentar alcanzar el 7º puesto y meternos en Europa. No lo tenemos fácil porque tenemos una desventaja de 5 puntos y rivales difíciles por el camino, pero yo a este equipo le veo capaz de todo. Tenemos ese objetivo y una sola competición, y tenemos que pelear hasta el final por estar en esa 7ª plaza. Si el equipo tiene que ponerse un objetivo ahora mismo, está claro que tiene que ser mirar ese poquito que nos falta para llegar a esa posición, ¿no? Tenemos desventaja y vamos a tener que hilar muy fino y sacar muy buenos resultados, eso ya lo sabemos, pero la exigencia aquí es máxima y así tiene que ser, y yo se la voy a meter a los jugadores y se la he metido ya desde el primer día. Vale, venga, eskerrik asko da hurrengo arte. Gero arte, Venga, gero arte.